el razonamiento versus la fe. La razón, el raciocinio, el razonamiento versus la fe. Entonces, esto es un tema que el apóstol Pablo en el libro de los Colosenses les escribió, y advirtiendo que había un acontecimiento espiritual en ese lugar a la cual resistían nada menos el conocimiento, porque estos hombres estaban fundados a través de la filosofía griega, que en ese entonces, en la época del apóstol Pablo, era una fortaleza. Entonces dice la palabra de Dios en Colosenses 2:8, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces empezamos a ver que la filosofía es un conjunto de saber que busca establecer de manera racional, a través de nuestro raciocinio, principios generales a los cuales organizan y orientan, amados, el conocimiento racional, así como también el sentir también de nuestro obrar en nuestro interior como un raciocinio o razonamiento humano, o la razón humana. Entonces empezamos a ver que cada elemento que tenemos a la cual nosotros poderlo tener discernimiento, qué es lo que ajusta, qué es lo que ataca, es aquella alma que un día nuestro Dios y Padre, dice la palabra de Dios, que sopló hálito de vida y formó al hombre con un alma racional. Entonces ahí vemos desde dónde parte la división, porque la razón era un complemento nada menos de la fe. Trabajaban juntas en el huerto, en el principio, en el Edén. Pero vemos que a través de la caída del hombre, a través de esa naturaleza divina, caer de esa naturaleza divina, perdió nada menos la unidad con la razón y la fe, y la razón quedó instaurada, el raciocinio, a través, como dijo, sopló y formó un alma racional. Entonces esa alma racional, a la cual realmente tiene sus propios pensamientos en cuanto a su estructura de formación, se va formando a través de sus ámbitos y sus hábitat de vida y sus atmósferas. Entonces empezamos a ver que el raciocinio natural en el hombre, en el creyente, está afectando gravemente, porque cuando el alma tiene mayor autoridad es porque el raciocinio y la voluntad y las emociones, sentidos y sentimientos y pensamientos están trayendo un ordenamiento totalmente antagónico al que nos hace el nuevo nacimiento a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empezamos a ver algo que es importante, sí, porque el filósofo es el que ama, dice, ama las cosas sabias. Entonces, aquel que entra en el grado de decir, bueno, me gusta la filosofía, quiero estudiar filosofía, pero no todos se acercan a la filosofía en cuanto a la parte motivacional de decir que aman las cosas sabias, sino que circunstancialmente, a veces por distintas carreras universitarias o académicas, han tenido que hacer el área de la filosofía y entran en una atmósfera a la cual realmente desconocen, pero sí despiertan diversos intereses cuando las capacidades de nuestros pensamientos quieren entrar a funcionar dentro de las atmósferas que son a las antagónicas de Dios, pero como no se nos ha revelado el plan, el diseño completo de Dios para poder vivirlo en plenitud, las generaciones de hombres a lo nuevo, a lo, vamos a decir, a lo que incurre en áreas, vamos a decir, de capacidades humanas y con intelecto, intelectualidad y el funcionamiento de todo lo que Dios nos formó en nuestras creatividades, de nuestras capacidades, de nuestro pensamiento, entran a incursar, a navegar en distintas corrientes de conocimiento, y una era de ellas la filosofía. Entonces, estamos viendo que la filosofía es algo a lo cual ha traído como un posicionamiento, decirse, de apoderarse el hombre, de aquel hombre de naturaleza divina, a través que dependía del espíritu. Se apropió, cuando el hombre cayó de la naturaleza divina, se apropió la filosofía
Mire desde cuándo ya el raciocinio, el razonamiento, la razón apartada de la fe, que es la vida espiritual. Fe es a partir de tener una conjetura espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque la fe es la convicción de lo que tú esperas, es la certeza de lo que tú no ves. Entonces, fe es algo espiritual, es algo que no se ve. Entonces, empezamos a manifestar todas las inquietudes que la iglesia está necesitando hoy cada día más saber, porque las distintas corrientes del conocimiento que están exponiendo a las generaciones hacen traer un desvío de orientación, un desvío sin más cuando no están fuertes los fundamentos, más cuando no ha sido consolidado el creyente a través del nacimiento de su espíritu. Entonces está en un área peligrosa de fluctuar para que el gobierno de esa área la forme el sistema filosófico, el sistema de la, vamos a decir, toda corriente de conocimiento que es contraria a la que Dios quiere llevarte a dar a conocer el plan eterno de Dios. Entonces, mira lo que dice en el libro de los Hechos, vamos, Hechos 17 y 18. Mira lo que dice en Hechos 17, vamos a ver, capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 18. Bien, amado, mira lo que dice aquí. Alabado sea Dios. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con el apóstol Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Muy bien, empezamos a ver, hay algo aquí que dice, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole trajeron a Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Y esto es lo que tienes que saber, pues tras a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quieres decir esto. Sabes que los atenienses, dicen el 17:21, y los extranjeros residentes que vivían allí en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, mire, la atmósfera, no lo llevaron al apóstol Pablo con una motivación de decir, bueno, vamos a escuchar de Jesucristo, a la cual ya había resucitado, ya estaba a la diestra de Dios. Pablo ya estaba predicando en distintos lugares, pero ellos querían un conocimiento más. El apóstol Pablo tuvo sabiduría, le dijo, veo vuestro Areópago, que son realmente muy religiosos, pero veo un altar, dice, al Dios no conocido. Bueno, a ese Dios no conocido es el que yo les predico, le dijo el apóstol Pablo, él con una sabiduría terrible en cuanto a bajar una atmósfera. Pero cuando empezaron a hablar de la resurrección, ellos se apartaron. Entonces, vemos que el apóstol Pablo no permiten que pueda establecer y consolidar una generación en Atenas, en ese lugar, aunque había muchos a los cuales realmente se apartaron con él y creyeron. Entonces empezamos a ver que toda esa batalla de conocimiento espiritual, vemos algo a lo cual sí esta mañana yo quiero que lo puedas ver. Veamos juntos los errores de la filosofía. Sabes que la filosofía radica en las ilusiones de los sentidos. Entonces ya tenemos que empezar a tomar nota. Ilusiones de los sentidos radica para poder ver que eso es una parte de error en cuanto a la buena funcionalidad, porque las emociones, si bien son los 5 sentidos a los cuales fue engañado en el huerto, y esa naturaleza de esencia divina unida al espíritu que estaba en el huerto en el hombre, se cayó, perdió su identidad, perdió toda su autoridad, perdió todo su posicionamiento. Pero vemos que juntos los errores de la filosofía radican que las ilusiones son de los sentidos.
Entonces el alma se apoderó de un área totalmente a la cual las ilusiones empezaban a trabajar forzosamente, negativamente, en lo que es dar liberalidad al pensamiento y en parte más sensible, haciendo mostrar de su parte un ejercicio como un conocimiento puramente racional y de apariencia espiritual. Cuando empezamos a ver que queremos traer un elemento externo para apropiarnos en las atmósferas espirituales, sabemos que el Espíritu Santo nos dijo que teníamos que tener discernimiento, teníamos que pesar los espíritus, teníamos que ver, dice, escuchar todo, retener lo bueno, pero había un avance que sí se apropiaba de la posición del alma y era lo peligroso. Ellos, vamos a decir, constantemente la parte de la filosofía se han esforzado negativamente. ¿Sabe por qué? Porque han querido, vamos a decir, como criticar lo que es indiscutido y quieren mostrar una independencia de juicio con un hábil manejo de argumentos solos basados en el conocimiento del raciocinio humano que poseen de sí mismo y en sus conciencias. Entonces, tenemos que ver algo peligroso. Ellos quieren establecer algo, quieren establecer a la fuerza a través de poder establecer una independencia de juicio, pero con la habilidad, con la manipulación del manejo de distintos argumentos. ¿Para qué? Basados en el conocimiento del raciocinio humano, apartado de la vida del hombre, del espíritu. Entonces, cuando se va fortaleciendo el área del alma, con un raciocinio, con una intelectualidad y aún con una independencia de juicio que hace el espíritu a través de la conciencia que está en el espíritu y no a través de la conciencia que se quiere apropiar a la cual el funcionamiento del raciocinio humano, entonces empezamos a ver que hay una batalla a la cual yo debo saber, yo debo tener la responsabilidad de poder discernir que en esas áreas son peligrosas si yo no abro mi entendimiento, si yo no abro mi corazón a que estoy caminando por un lugar a la cual me puede estar influenciando las atmósferas mi vida plena espiritual. Cuando yo no tengo discernimiento en este establecimiento de fundamento en mi vida, a la vez que yo hago una vida como paralela, una vida de creyente, congregándome, pero mis capacidades están totalmente fundamentadas y consolidadas y formando fortalezas a través del raciocinio humano. Entonces, no le damos la capacidad de lo que tiene la fe para entregarnos en nuestra vida espiritual. Y entonces, esto fue una constante en todo el peregrinar con el apóstol Pablo, nada menos en Atenas, y se encontró con los estoicos, que ellos mantenían un pensamiento que para alcanzar la meta más elevada, que era la felicidad del hombre, deberían utilizar la razón a fin de entender y conformarse a todas las leyes que gobiernan el universo. Entonces, ellos tenían una particularidad de entender lo que era nada menos el raciocinio, porque claro, Dios había formado el raciocinio del hombre. Ellos no estaban tan, no como decir no tan equivocados, no. Ellos les agradó más, con menos esfuerzo, entender el raciocinio humano que no entender en la vida de lo que era la fe a través del Espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad se vino a instaurar las capacidades del hombre para que pueda gobernar totalmente el alma, se vino a establecer con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el hombre pudo volver a tener la tricotomía de funcionamiento, cuerpo, alma y espíritu, funcionando igualmente como estaba en el huerto, pero con unas capacidades que tenía que traer restauración, regeneración, restitución, para volverlo al posicionamiento de ese vínculo que Dios tenía desde el principio. ¿Está comprendiendo? Entonces, yo espero que las muchas palabras no traigan desvío y distracción a vuestro pensamiento.
yo quiero que puedas ver este punto que es importantísimo, el cual la iglesia, a la cual cuando no consolida y establece dentro de los verdaderos fundamentos, dentro del diseño correcto, estamos expuestos a todo el sistema que combate contra el creyente, que combate contra aquel que quiere hacer una vida espiritual constantemente agradando a Dios. Entonces, era peligroso, sí, porque los estoicos pensaban que el destino del hombre regía los asuntos humanos. ¿Se da cuenta? Y la Escritura dice que hay una predestinación de Dios para con nuestras vidas. Entonces, ellos habían elementos de conocimientos a los cuales sí podían ver a través del destino del hombre su funcionalidad y regir a través nada menos de lo que es tu destino, la predestinación, lo que está preparado de antemano por Dios, pero no para tomarlo desde el área de tu raciocinio humano, que a la cual iban a estar limitadas las capacidades para que puedas llegar al puerto correcto. Porque si nos metemos en la corriente del raciocinio, de la razón, de los elementos estructurales del pensamiento, para que el hombre fundamentarlo es en la fe, estamos haciendo algo antagónico. Tenemos que llevarlo al ordenamiento totalmente de la vida de la fe en el espíritu, para que el raciocinio no sea en etapas de nuestra vida espiritual, se entremezclen y quieran hacernos tropezar. ¿Sabe por qué? Porque el raciocinio se aparta de la vida del espíritu. El raciocinio se aparta del hombre espiritual. El raciocinio quiere competir con el pensamiento del hombre ministrado por el Espíritu Santo Divino de Dios. Por eso que el alma tiene a tener voluntad fuerte en el alma, y conjuntamente con el raciocinio y el razonamiento que puedan tener, lo están haciendo sin Dios. Ese raciocinio y razonamiento lo están haciendo sin Dios y hacen que entran en una controversia espiritual con el espíritu del hombre habiendo nacido de nuevo. Entonces, estamos viendo este tema, pero usted tiene que saber que estos señores estoicos, cuando se encontraban con diversos temas a través de una vida del espíritu, una vida de un hombre llevado a otro nivel de conocimiento sin dependencia del raciocinio, ellos se sentían abrumados y entraban y consideraban que el suicidio era una solución. Entonces, amado mío de Dios, ya si yo permito entrar ese concepto, ese pensamiento de la filosofía, al cual cuando ya se le escapaba del control de su raciocinio, ellos consideraban que una opción ante la solución del problema era el suicidio. Entonces, usted sabe lo que habla Dios del suicidio. Usted sabe lo que habla la Escritura del suicidio. Entonces, es un peligro. Un peligro. ¿Por qué? Porque cuando no encontramos, se nos va cerrando las puertas de las dimensiones de Dios, entonces que nunca fueron abiertas a través del raciocinio. Toda puerta dimensional de Dios, la altura, la anchura, la longitud y la profundidad, se le abre al hombre a través del Espíritu. Y en esas dimensiones de Dios, que entra la eternidad de Dios, es imposible que entre un raciocinio humano a querer considerar elementos a los cuales lo establecen la palabra, y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Estamos viendo esto y usted tiene que acordarse. Estaban los estoicos y los epicúreos. Sabe que ellos giraban alrededor de una idea en la cual el placer personal, el cual el placer mayor era el único, era el bien de la vida. Como que si hubiesen nacido era el privilegio al cual ellos fundamentaban sus creencias en cuanto a la amplitud del raciocinio, las capacidades intelectuales, era tener reconocimiento de haber tenido una vida. Y, por supuesto, no estaba mal en qué concepción, de que nada menos Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontrar la vida, pero ¿en qué? En ordenamiento es distinto que estar en una vida antagónica. Ellos pensaban que los dioses estaban demasiado lejos de la tierra como para tener algún interés en lo que el hombre hacía acá en la tierra. Entonces, consideraban que la existencia sobrenatural de Dios, que es espíritu, ellos estaban constantemente en sus estructuras de pensamiento
estando separando un hombre espiritual para poder tener el gobierno de lo que ellos tenían como establecimiento a través de su razonamiento, a través de su raciocinio humano y a través de todos sus intelectos y corrientes de conocimientos a los cuales fundamentaron la corriente de la sabiduría en cuanto a la filosofía. Pero tú sabes que la Escritura nos enseña que el principio de la sabiduría no comienza ahí. El principio dice, mientras yo estaba fundando la tierra, yo estaba ahí en el principio, dice la sabiduría. Así que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor reverente, es el reconocer que hay un ser superior que gobierna toda la eternidad. Entonces, vemos que eso en la iglesia corre peligro cuando no ponemos fundamentos totalmente con una plenitud de consideración en el espíritu para no dejar áreas que puedan llegar a fluctuar por las diversas atmósferas. Sabe que las generaciones de estudiantes que están terminando bachillerato, que están entrando en las universidades y en distintas academias, van a estar expuestos a esa atmósfera. Entonces, si yo no consolido el área espiritual, lo dejo y los entrego a las atmósferas del raciocinio humano, intelectualmente hablando, y entran a consolidarse y establecerse en atmósfera antagónica y no a través de la fe, a través del espíritu y a través de lo que Dios tiene para el hombre, para la mujer, para las generaciones de jóvenes en todo el mundo, poder vivir con plenitud. Entonces, y no adolecer elementos, no adolecer cosas, porque el raciocinio te limita las capacidades de no poderte entregar todo. Pero Dios tiene una potestad en el cielo y en la tierra para que por medio de su amor puedas tener todo. Acuérdate, en la versión Dios habla hoy, le dijo en un momento al apóstol Pablo, dice, en la versión Reina Valera, que es la que más hemos escuchado, y usted se va a acordar este versículo, dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Bástate en mi gracia. Pero ¿sabe qué dice en la versión Dios habla hoy? Dice, mi amor es todo lo que necesitas. Entonces, cuando vemos que el amor de Dios es solo lo que necesita el hombre, la mujer, para poder entrar en la corriente espiritual, la corriente que tiene y posee solamente el Espíritu Santo Divino de Dios, el hombre de Dios nacido de nuevo, su espíritu, unido en una unicidad de un solo hombre, unido, ensamblado, estando funcionando en señorío y obediencia al Espíritu Santo, hacemos de un hombre entrando dentro del camino de la perfección, a lo cual dijo en el libro de Salmo 101, versículo 6, dice que yo pondré sobre los hombres de la tierra, a los hijos, dice, sobre los fieles de la tierra, y aquellos que anden en el camino de la perfección, ellos me servirán. Entonces hay un camino de perfección, hay un camino que debemos andar, y es donde tenemos que introducir prácticamente todas las generaciones de hombres y mujeres para que la filosofía humana, de raciocinio humano, que el gobierno del sistema lo penetra a través de todos los medios de comunicación del sistema mediático que quieren aturdir un pensamiento, desviándolo de la potencia del poder que tiene Dios a través del Espíritu Santo para transformar generaciones. Eso hace que el sistema astutamente quiera hacer detener una generación y ponerle dudas, y la duda, acuérdese lo que le pasó en el huerto, la duda hace dar el paso de la incredulidad, y la incredulidad hace dar el paso de la desobediencia. Entonces estamos expuestos ante un riesgo de no estar pudiendo cuidar las generaciones como Dios estableció que la cuidáramos. ¿Se da cuenta? Por eso, amado, todo este tema parece que, está desde un ángulo, usted lo puede ver como que está formado en un grave enemigo, sí, estructural de nuestra vida, de comportamiento, por supuesto. Pero vemos que las distintas filosofías
y aún los rudimentos del mundo que habla el apóstol Pablo en Colosenses 2:8, dice, hay algo que tenemos que ver ahí cuando dice, con sutilezas. La parte sutil es con habilidad, es con astucia. Entonces, estamos expuestos que el sistema va a querer entrar, engañarnos y poder formarnos a los rudimentos del mundo, porque el sistema gobierna el mundo. Entonces, usted se da cuenta que estamos expuestos ante graves problemas, sí. Sabe que las famosas tradiciones que han ocurrido en las distintas regiones y naciones de toda la tierra, sabe que han afectado al creyente. ¿En qué? En no poder dejar establecido un hombre completo para que pueda caminar con total convicción a su destino profético. Recuerda que nombre significa llamado, significa propósito, significa destino profético, significa destino, nada menos llamamiento eterno. Entonces empezamos a ver que esa dimensión de Dios ha atacado al sistema, y el sistema ha querido responder, ¿sabe con qué? Gravemente. Amados, el fundamentalismo teológico y las estructuras trascendentales han hecho que nosotros podamos estar fundamentados estructuralmente, pero sin la vida del Espíritu Santo. Y eso sí que es peligroso, porque como avanzó hombres y generaciones llenos del Espíritu Santo, iban dejando establecidos generaciones en distintos lugares, en distintas localidades. ¿Qué pasó? El sistema empezó a buscar la forma de cómo combatir. Esto lo crearon para combatir al diseño correcto de Dios. Esto no lo crearon porque ellos fueron intelectualmente inteligentes, no. Esto vieron que el sistema, para poder gobernar generaciones, tenía que darle una vida interior propia, apartada de toda vida espiritual, fortalecida todo entendimiento y raciocinio humano, para que no dependa de la vida espiritual. Y hoy lo vemos en las generaciones que están siendo totalmente atacadas. No me hables de Dios, no me hables, te quiero mucho, te amo mucho, pero ahora no. Empezamos a ver que la estructura de pensamiento, ¿por qué puede rechazar un hombre a Dios si no lo ve? ¿Por qué puede rechazar a un hombre a Dios si no entiende las capacidades del diseño de Dios? Porque el sistema ha preparado durante generaciones y nosotros tenemos que derribar toda esa estructura de pensamiento. Entonces, es importante que nosotros podamos entrar en una corriente a través del Espíritu Santo, la cual nos pueda traer mayores niveles de revelación. Porque el fundamentalismo, vamos a decir, lo que es la parte fundamental teológica, sin darnos cuenta, distintas generaciones y hombres y mujeres con las mejores intenciones han formado, dentro de esas estructuras trascendentales, han formado una estructura de pensamiento. Y la estructura de pensamiento impide que el Espíritu Santo trabaje, que el Espíritu Santo gobierne, que el Espíritu Santo sea el que da la última respuesta a través de la revelación de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque si yo no tengo una vida plena, de plenitud del Espíritu Santo, y yo añado conocimiento teológico, estructural, trascendental, a la cual puede darnos conocimiento en cuanto a alguna parte de escatología, de hermenéutica, todo lo que puede ser de enriquecimiento, pero si yo no tengo vida espiritual, si yo no vivo espiritualmente mi vida en la unicidad con el Espíritu Santo divino de Dios, eso me va a traer consecuencia de formar un pensamiento, y le doy una puerta pequeña al raciocinio del hombre, apartado del verdadero razonamiento que es unido con Dios. Y es peligroso, es muy peligroso, porque lo vemos en muchas generaciones. ¿Y por qué vamos a ir más cercanas? ¿Sabes que hay 32,000 denominaciones cristianas en el mundo? Entonces, ¿sabes cuál es eso? Que todos han razonado sin Dios. Cuando razonas sin Dios, se une solo el pensamiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace la tarea de unión. Pero como hay tantos pensamientos y raciocinios humanos mezclados con la vida del Espíritu Santo, sin darle la autoridad única al Espíritu Santo que baje la revelación y el conocimiento escritural, entonces ahí vemos en la grave estructura teológica que forman los hombres, que hay más de 32,000
Y sabe que yo le diría una barbaridad, ¿sabe? Leí un libro hace unos años, decía que ya había 1.000.000. Y mire, yo digo más fácil decir 32.000 para que no diga que exagerado. Pero si hay 1.000.000 de corrientes cristianas, sería muy triste, porque si no llegamos a un entendimiento de finalidad de que tenemos que estar en el Espíritu Santo unidos por medio del Espíritu Santo, y solamente Él es el que nos iba a enseñar las cosas, todas las cosas, nos iba a guiar siempre a toda la verdad, siempre nos iba a enseñar lo que ha de venir. Él nos enseñaría lo que hablaría el Padre con el Hijo y estaría con nosotros a tal fin. Si nuestro Señor lo dejó para con esa tarea, y nosotros no nos apropiamos de todos esos beneficios del poder del Espíritu Santo para traerlo y posicionarlo al Espíritu Santo en el primer lugar en la iglesia, como preeminencia de todo, como primicia de todo, como lo primero de Dios, entonces corremos riesgo de que nuestra vida no sea completa a través del Espíritu Santo. Y sería bueno tomar conocimiento de lo que nos enseña el sistema. Usted puede tener para conocer las estrategias cómo poder derribarlo, pero no para adoptarlo, porque después sabe que hay lenguajes que lo usamos sin darnos cuenta y empezamos a hablar a través del sistema. Sin embargo, usted cuando habla en cualquier reunión familiar, conocidos o de trabajo, usted sabe que tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque su lenguaje tiene una característica espiritual que no la tiene nada menos el lenguaje del sistema. Entonces, eso tenemos que lograr mostrar, identificar, para que no se pierda nada menos el testimonio vivo del Espíritu Santo en la sociedad. ¿Me comprende? Bien. Son muchos temas a los cuales ha sido muy afectado todo este tema. Por eso el Señor nos enseñó que debíamos, a través de ese proceso de nacer de nuevo, nuestro espíritu era para poder ver el reino. Y no el sistema. Yo tengo que nacer de nuevo mi espíritu y tengo que equipar mi espíritu para poder verlo al reino y tener interés, deseo, anhelo, amor, gan de poder entrar y ver el reino. Entrar al reino ya son procesos de que mi vida natural, mi vida normal, rutinaria, de distintos hábitos, pasa a tomar posesión mi vida espiritual completa. Entonces, ¿por qué? Porque dice que para ver el reino tienes que ser bautizado de agua y tienes que ser bautizado de fuego. Entonces, el bautismo del fuego viene a ser la llenura del Espíritu Santo. Y si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, hay áreas que todavía están siendo manipuladas por el sistema, hay áreas que el raciocinio nuestro propio, sin buscar la dependencia de razonar con medio del Espíritu Santo, ha hecho que nos separemos en nuestra mente y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? El hombre que fluctúa no piense recibir cosa alguna del Señor. Entonces, fluctuar es tener doble pensamiento. Cuando yo no tengo conocimiento de la voluntad perfecta de Dios, quiere decir que vas a tener que hacer mayor trabajo en el espíritu de tu vida para que el Espíritu Santo pueda gobernar los raciocinios y emociones y sentimientos y voluntad que están en el alma, y aún nada menos algo terrible, como hablábamos al comienzo, esa ilusión de los sentidos que hace traspasar cualquier medida de dimensión. ¿Sabe por qué nos hace traspasar? Porque Dios nos crió con ellas y están dormidas dentro de nuestro funcionamiento. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, cuando estamos viendo que aún los científicos en el mundo no han descubierto todavía las capacidades de lo que tiene ese cerebro tan pequeñito, esa masa encefálica tan pequeña de 450 gramos, no saben todavía ellos lo que Dios puso ahí. Entonces empezamos a ver que tenemos que tener cuidado en nuestra vida constantemente. Si yo estoy viviendo la plenitud como Dios me pide a través de su Espíritu Santo, o a través de que, bueno, a estas cosas yo me las manejo y me las resuelvo por las capacidades, por las experiencias, porque ya más o menos sé cómo viene la mano y yo voy a obrar a través de eso. No, sabe que un hombre, ¿por qué dijo Dios
tiene un corazón conforme para conmigo David. David iba a la guerra, consultaba a Dios y cuando estaba en la guerra, después le consultaba cómo tenía que atacar. Y si le vencía al enemigo, todavía le preguntaba cuando lo vencía al enemigo, ¿qué hago ahora? Y seguía mostrando su dependencia total. Entonces nosotros, para tener un corazón conforme para con Dios, tiene que estar dependiendo siempre en nuestra vida a través del Espíritu de Dios. Entonces, ¿vio? Ahí lo muestra que realmente las batallas que ganó toda David, las ganó por la dependencia de Dios. Él sabía que cuando se iba a enfrentar a un enemigo, él sabía, primer enemigo de él, a la cual nada menos dice, tú vienes con espada y jabalina, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, él mismo sabía que en el nombre de Jehová de los ejércitos era que podía derribar cualquier gigante, cualquier batalla, cualquiera podía derribarlo a través de la vida del Espíritu Santo. Así que ya te das cuenta, amada, amado, que no solo es para poder nosotros crecer en conocimiento y plenitud en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino es para librar nuestras batallas de cada día. Si yo no tengo esas capacidades estrenadas a través del Espíritu Santo, el enemigo me rodeará y se encontrará como Giesi con Eliseo. Uy, mira, nos están rodeando. Y se asusta y tuvo que decirle, Señor, ábrele los ojos. A Giesi, ábrele los ojos. Entonces, te das cuenta que no tengamos esa instancia de tener que vivir, porque nos daría un proceso en nuestra vida a la cual estamos en una etapa que tenemos que replantear, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar y tenemos que ir poniendo en posicionamiento todo aquello a lo cual Dios nos ha confiado para que lo podamos vivir en la plenitud a la cual Él lo estableció. Así que en ese proceso de nacer de nuevo el Espíritu, nuestro Dios estaba logrando la restauración de su plan eterno. Así que empieza a funcionar nada menos a una dimensión mayor el plan eterno, con una urgencia mayor en el plan eterno cuando nace nuestro espíritu. Pregúntale al Señor, pregúntale, entra en comunión, mi espíritu, si nació de nuevo, ¿cómo está, Señor? Y si no ha nacido de nuevo, bueno, va a tener que hacer un proceso nuevamente de pedir en el altar un verdadero arrepentimiento a Dios. Sabe que el verdadero arrepentimiento, no que derrames lágrimas, no que tenga emocionalmente, te presentes ante Dios, no. Presentarse en un verdadero arrepentimiento, a lo cual no se ha hecho en la evangelización de las generaciones, de decir, espera, te acercaste a Dios, pero hacerle una administración anterior para que realmente ese arrepentimiento verdadero pueda ser la llave del nuevo nacimiento de su espíritu. Porque si ese arrepentimiento no es sincero, ese espíritu no nace de nuevo. ¿Está comprendiendo? Entonces, decimos que somos creyentes, decimos que somos cristianos, nos bautizamos, pero no hemos hecho el paso del nacimiento de nuestro espíritu, y aún menos, más difícil, que se llene del Espíritu Santo ese espíritu, porque ese espíritu no está nacido de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Fortalecemos el raciocinio que está en el alma, fortalecemos y hacemos una separación nosotros mismos. ¿Sabe quiénes son las generaciones que mayor apostasía ha hecho la iglesia? Aquellos que lo hemos llevado a los pies de Cristo y no lo hemos fundamentado correctamente. Ellos mismos, como no encuentran lo que ellos quieren buscar y no se lo da a la iglesia, porque el diseño de Dios no fue dado en las distintas etapas, y gloria a Dios que el Espíritu Santo está bajando una revelación y revelación de los secretos, de los misterios, de lo inescrutable, de la sabiduría de Dios, y está trayendo nada menos la visión correcta de Dios que tiene. Por eso que el apóstol Pablo dice, yo lleno de estructuras religiosas, yo lleno y aún persiguiendo la iglesia, yo no fui rebelde a la visión celestial. Hay una visión celestial que es el diseño único, correcto, que Dios estableció para la humanidad.
pero tenemos el privilegio de aquellos que procedemos al arrepentimiento, pero que abrimos nada menos la llave de la puerta para que el Espíritu nazca de nuevo. Entonces, vemos que el sacrificio de Cristo en la cruz, a través de romper todos los velos de nuestras estructuras de pensamiento, empieza a ver que si no nace de nuevo nuestro espíritu, estamos corriendo un riesgo, que hacemos una vida en atmósferas espirituales, pero sin la consolidación y el fundamento verdadero espiritual en nuestra vida espiritual. Es peligroso, muy peligroso, porque en la venida de nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que estar sensible por medio del Espíritu y no por medio de mi alma. Porque por medio de mi alma, recuerda que decía la Escritura ayer, mi corazón velaba, y no tiene que velar mi corazón ni alma, tiene que velar mi espíritu unido al Espíritu Santo de Dios, que es el que me va a mostrar el tiempo profético de lo que los acontecimientos que vendrán a la tierra. ¿Estamos bien? Bueno. Así que tenemos que recordar tantas cosas en cuanto dónde lo ves. Cuando yo digo que fue creado el hombre con un alma racional, cuando sopló nuestro Señor, eso está en la versión Torres Samá, en la versión Oro. Esa versión dice que formó al hombre un alma racional. Ello yo te lo digo para que puedas ampliar, porque capaz con tantas versiones que hay de la Biblia, es importante que pueda dejar establecido en dónde, para que tú puedas ver, y muchas traducciones hablan de un alma racional. Así que lo racional, amado mío, es relativo a la razón. Está ajustado y fundado y dotado en la razón y el raciocinio humano. Peligro, stop, cartel rojo de peligro. ¿Por qué? El hombre en el principio poseía todos los atributos y fundamentos espirituales. Nuestro Padre nos había formado y había tenido mucho cuidado cómo formarnos, y fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero usted sabe que lo que ocurrió en el huerto, tristemente, engañó los 5 sentidos que estaban en el alma racional. Vemos la caída a través que puso duda, después de la duda trajo incredulidad. Eso ya quiero que pueda verlo para poder entrar en un ámbito que es mayor. Y nuestra alma racional empezó a querer razonar con su voluntad, razonar con sus pensamientos. Esto, funcionando la razón en el alma, hace que separe nada menos a un hombre espiritual. Por eso es que decíamos razón, razonamiento, raciocinio versus la fe. ¿Para qué? Para que podamos ver que la voluntad del alma puede decidir que los sentidos desobedezcan a Dios. Entonces eso es peligroso. El raciocinio que está dentro del alma, tú tienes que saber esto, pueden hacer decidir, porque tiene voluntad el alma, que los sentidos desobedezcan a Dios. Entonces empezamos a entrar en una controversia constantemente y empezamos a ver un campo de batalla. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual entra en una batalla a la cual el Espíritu, gobernado con el hombre por el Espíritu Santo, es el único que va a poder librar batallas correctas, porque el raciocinio debe estar en el alma. La razón debe estar funcionando, pero unida conjuntamente con la fe, unida con la vida del hombre espiritual, no separada. Cuando entran a trabajar separada es cuando encontramos la dualidad de los hombres, a los cuales es fácil poner un manto de confusión el sistema, y aún el enemigo se abusa y pone un manto de confusión y les quita la visión y les quita el entendimiento para poder avanzar con exactitud, con plenitud, para poder dejar establecida y consolidado todo el plan de Dios en la tierra. Entonces, esa batalla la tenemos que librar con sabiduría. Pero más que sabiduría, yo tengo que tener conocimiento. Entonces, cuando aquí vemos que la respuesta, cuando comienza a trabajar la razón dividida y queda separada de la comunión espiritual, este es el acontecimiento
a la cual nos separó del vínculo perfecto con el Padre, que era a través de la unión de nuestro espíritu a través con el Espíritu de Dios. Entonces, te das cuenta que eso mismo lo puede estar haciendo hoy y les resultaría más fácil al plan del enemigo todavía. ¿Por qué? Porque el raciocinio te hace razonar todo lo de las atmósferas, pero para que vos puedas tener conocimiento espiritual y decidir correctamente, tenés que tener una comunión plena con el Espíritu Santo de Dios. Entonces es diferente. Con el Espíritu Santo Divino de Dios tienes que hacer un esfuerzo para entrar en las atmósferas a la cual Dios quiere gobernar. Y tienes que salirte de los rudimentos del mundo, del sistema, de todo lo que ya está establecido. Entonces entras a que esa atmósfera tiene mayores espacios de gobierno en tu vida rutinaria, en tus quehaceres de tu jornada. Entras a ver que estás expuesto. Y más cuando no vas a la iglesia y solamente cumple los días de reunión, miércoles o domingo, o alguna otra reunión más, entonces no estás haciendo una vida constantemente que esté gobernando el espíritu, sino que el raciocinio está expuesto ante el sistema más horas que tu vida de tu espíritu delante del Espíritu Santo Divino de Dios. Entonces, ¿vas a tener varias controversias y dificultades y problemas? Sí, pero ya sabes el problema, ya sabes cómo puedes hacer. Tienes que equilibrar los tiempos, que no te distraigan. Sabe que en una época el Señor me hacía contar cuántas horas había estado con Él y cuántas horas con el sistema. Y entonces, hasta que Dios me llevó un año estar separado solo para Él. Y vi cuántas cosas el sistema te quiere introducir subliminalmente para que tú lo vivas sin que te des cuenta. Pero cuando tienes una vida de plenitud a través del Espíritu Santo, entonces te va avisando, mira, esa atmósfera, desvíala, déjala, sigue adelante, no te detenga, solamente depende del Espíritu Santo, depende nada menos de las capacidades del Espíritu Santo, que no lo tiene ninguna parte del sistema. Y si el raciocinio conviene con el Espíritu, dile: razón, raciocinio, mira, mi mente racional ahora la entra a gobernar el Espíritu Santo Divino de Dios, porque Él es el que tiene mayor sabiduría. Tu razonamiento puede tener capacidades de intelectual, de capacidades naturales, pero Dios tiene la potestad sobre todo conocimiento para podernos hacer vivir con plenitud y no separados del plan, sino unidos razón y fe a través de la unidad del pensamiento, bien todo lo que está por delante para establecer conjuntamente. Recuerda que por eso que no podemos hablar contrariamente, dice la Escritura. Dios mismo dijo en 32, Dios dijo: las gotas de rocío son mi razonamiento. Entonces, como las gotas de rocío son su razonamiento, como la llovizna su enseñanza, entonces le está poniendo un ejemplo que cuando unimos el razonamiento con el Espíritu Santo Divino de Dios, entra a formar las mayores capacidades del hombre para poder vivir con plenitud. ¿Te das cuenta? Es algo importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque logramos ese acontecimiento, logra poder establecer un hombre completo. Por eso, amados, la razón fundada por Dios en el espíritu del hombre evita que haga daño a su propia actividad racional. ¿Lo entendió? Por eso mismo que cuando Dios nos forma a través de esa razón que estaba fundada en el hombre, estaba unida trabajando en el espíritu del hombre, cuando está funcionando en esa unidad espíritu del hombre, razón y fe en conjunto, ¿sabe que esa evita? Esa acción, ese funcionamiento hace que haga y impida nada menos daño a la propia actividad racional, porque la propia actividad racional de nuestros propios pensamientos nos separan del plan divino de Dios. Entonces, es importante, muy importante, a la cual nuestro Dios quiere introducirnos y restablecernos como en el huerto, en el principio de la creación, y darle el lugar de la fe, que es a través que el hombre nacido de nuevo, su espíritu, que va a permitir
a la razón entrar por esa puerta dimensional donde entró el espíritu. También entre lo que está en el alma, totalmente gobernada por raciocinio, voluntad y los sentidos y la ilusión de los sentidos. Entonces entren también por la puerta dimensional, no separadamente de la fe ni del espíritu, sino unidos. Ahí van a poder lograr restaurar como estaba en el principio, en el huerto de la creación. Y permitir nada menos a la razón que en esa puerta que estamos abriendo dimensional es donde salieron nada menos todo el plan divino. La puerta dimensional unida hace que podamos entrar en obediencia. Cuando no entró en obediencia por las puertas dimensionales de Dios, que son las dimensiones de Dios, es ahí cuando se cayó el plan en desobediencia. ¿Se da cuenta? Entonces estaremos expuestos constantemente a desobediencia. Acuérdase que a todos los llamé en desobediencia, dice la Escritura en el libro de Romanos. Entonces, que no sea nuestra desobediencia una vez teniendo el conocimiento, porque dice, realmente cuando ya estás avisado, entonces, ¿qué puede ser más de lo que puede tener que vivir un hombre? Si ya entonces entra en un plan de rebelión cuando desobedece, entendiendo, ya saliendo de la ignorancia, saliendo de las atmósferas que quieren hacernos ignorar aspectos y funcionamiento del sistema para que nosotros los adoptemos a través de ilusiones ópticas y de nuestras incapacidades de entendimiento, poder ser receptiva subliminalmente. Nosotros con la vida del Espíritu vamos a poder destruir todo plan del sistema que trae destrucción al pensamiento del hombre para que pueda ser establecido correctamente. ¿Te das cuenta, amados de Dios? Es importante poder dejar este conocimiento. Por eso que tenemos que lograr que las generaciones futuras de hombres, de mujeres, todas las generaciones de jóvenes que están adoleciendo tantas cosas a las cuales nosotros entregándole la excelencia del diseño de Dios a esa generación, la podemos hacer subir escalones. Todo lo que no se hizo en décadas se podrá poder hacer en meses. Dios es un Dios realmente de restitución del funcionamiento, más en la urgencia que Dios tiene para con la humanidad, para que nada menos Dios pueda establecer todo el plan divino. Entonces, vamos a lograr que generaciones fundadas correctamente como Dios la creó, vamos a poder levantar ese tabernáculo caído de David, ese tabernáculo de Dios en la tierra, que es a través del cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos cuerpo de Cristo, somos casa de Dios, templo del Espíritu Santo, y no de vosotros, sino de Dios. Entonces tenemos que entrar en las capacidades de toda la revelación que Dios tiene en la Escritura para dejarla fundamentada correctamente y avanzar en el tiempo profético de la iglesia, que la venida del Señor está pronta. Entonces es importante, amados, es importante que conjuntamente hoy puedas meditar a través de todo lo que hemos estado hablando. Sabe que me viene un versículo del libro de Job, capítulo 13:3. Mira lo que dice. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querrías razonar con Dios. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud. Sabe que es uno de los libros de sabiduría, el libro de Job en la Biblia. Y nada menos, estamos viendo una actitud correcta que es la que debemos tener cada uno de los creyentes. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos que restablecer para que ese razonamiento no venga del raciocinio humano en el alma, sino que tener que razonar con Dios. Razonar con Dios significa que todos los atributos de la deidad divina de nuestro Padre Celestial podamos estar nosotros dispuestos a apropiarnos y aplicarnos a nuestra vida. Entonces tenemos una dimensión, un mar profundo en cuanto a sabiduría de Dios, de lo sobrenatural de Dios, para poderlo vivir con plenitud. Entonces, amados, estamos en un tiempo
que la iglesia necesita poder entrar en esas profundidades de la revelación divina de Dios para que podamos vivir con ese gozo, esa alegría, esa plenitud. Sí, tenemos lucha, pruebas, dificultades, pero no nos detenemos por nada. ¿Por qué? Porque realmente mi razonamiento no razona conforme a las circunstancias, sino a las capacidades de la eternidad de Dios. Entonces, mi Dios es más que todopoderoso. Por eso que era un hombre sabio, Job, y lo muestra en todos los capítulos, esos 42 capítulos, que él tenía una comunión y diálogo con él, pero en el último capítulo dijo, alabado sea Dios, dice, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amado Dios, que vos puedas, a través del razonamiento humano, te desvía de toda esa revelación divina de las profundidades de Dios. Pero cuando tú te unes a través del raciocinio y razonamiento, a través de la vida del Espíritu, entonces entras a navegar y de no solo verlo de oída, sino dice, ahora mis ojos te ven. Cuando dice ahora mis ojos te ven, es que ha abierto toda la visión del diseño de Dios para caminar y avanzar sin detenerse, porque la única plenitud que el hombre puede vivir en la tierra es que dependa de su Espíritu Santo divino de Dios. Esa deidad de Dios, esa majestuosidad, soberanía y del Altísimo está dispuesta para las generaciones de hombres y mujeres y jóvenes que quieran tomarse de ella a través nada menos de su amor, conforme al plan divino. Amado de Dios, está a ti. Tú eres uno de esos beneficiarios. Aprópiate de esta palabra, recibe esta palabra, aprópiala en el fundamento, aplícala constantemente. ¿Cómo decides en este día, en esta jornada que aparentemente gris y fría, tú puedas que puedas ver el sol de justicia, que puedas ver nada menos la plenitud en cuanto a lo divino, que todo lo creado es creado por Dios? Entonces, entremos en las dimensiones del Padre, entremos en depender en esas capacidades de dimensión, de profundidad, de anchura, de longitud y de altura, para que realmente podamos vivir con plenitud. En el libro de Efesios 4, en el capítulo 4, en los versículos, creo que es 14, 15, dice, para poder la plenitud en Cristo. Entonces, plenitud es estar un hombre totalmente reposado, descansado, completado, terminado, acabado y perfecto. Presto para presentarse delante del Rey. Así que, amado, quien te ha hablado, el pastor Juan, Dios te bendiga, que tengas una jornada en victoria. Es un día nuevo, es un antes y un después para que puedas ver y razonar con nuestro Dios Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Amén.